Miguel Rodríguez nos acompaña, el gobernador del estado de Amazonas. Y bueno, y uno comenzamos aquí fuera de cámara, cómo llega uno a la capital, a Puerto Ayacucho. Yo no sabía que había que montarse, me decía exactamente, eso es como un remolcador, una chalana. Una chalana que ¿Cómo llega a qué punto? ¿En qué punto se toma la chalana, gobernador? en Puerto Páez, que es Apure, Ajá. y pasas hasta Bolívar. Fíjate que Sí. es complicada la cosa, estamos en frontera con Colombia. Llegas a Puerto Páez, que es el estado Apure, pasas la chalana y te ubicas en el estado Bolívar, en una población, en Puerto Arevalo Cedeño, pero que todo el mundo lo conoce popularmente como El Burro, y unos kilómetros después está Amazonas. Como si fuera una triple frontera que además hace frontera con Colombia. Allí está la ciudad colombiana de Puerto Carreño. Gracias, muchachos, Michelle y Emma. La vez pasada vinimos y no te vimos. Feliz cumpleaños, que Gracias, fue un poquito pasado. De verdad que bien importante conversar con ustedes, poder hablar con el pueblo venezolano, con nuestros amazonenses que hoy nos están escuchando. Hoy en un día histórico, porque ciertamente esa conferencia que hoy se da en Colombia, que nosotros tenemos una gran frontera con Colombia, nos da mucha optimismo y esperanza de que Venezuela realmente a nuestro país se le permita su avance. Yo creo que esas solicitudes que hacemos como país, como pueblo, que hace nuestro presidente, es legítimo. Nosotros necesitamos nuestro desarrollo y para eso Venezuela necesita, por supuesto, que el mundo reconozca y además avale y pueda permitirnos salir de este proceso de sanciones que tanto daño nos ha hecho a todos, por cierto. Esto no tiene color político, pero además hoy se cumple un año más de ese sí del planteamiento que hizo nuestro presidente Chávez de constituyente. Son cosas realmente históricas, son cosas que realmente vale la pena recordarlas y que nuestro pueblo, más allá de cualquier posición política, entienda que la historia y el desarrollo de los pueblos así se hace. La política se va construyendo en medio de errores, de aciertos, pero nosotros hemos ido avanzando y sobre todo con mucho entusiasmo y con mucha fuerza y con mucho optimismo para trabajar por nuestro pueblo venezolano, en nuestro caso, por nuestra Amazonas. Oye, es bien bonito porque además la gente quizás, o habrá muchos jóvenes que no lo saben, pero en el año 99 se hizo ese primer referéndum, ¿no? Ese primer referéndum que fue consultivo, digamos. Sí. Sí no era vinculante porque no estaba, digamos, era abrir camino, ¿no?, a esa constitución. Qué importante ha sido la expresión del pueblo y lo que dice usted me llama mucho la atención porque más allá de ideologías o diferencias políticas, el comandante Chávez le dio la oportunidad a la gente para que se manifestara a favor o en contra. Usted iba a votar simplemente, como lo ha hecho durante todos estos años. Por eso es que la historia no se puede desconocer. Y ahí lamentablemente quienes producto de su posición política quieren desconocer la historia. Y así incluso a veces toman posiciones realmente extremistas contra nuestro país, pues desconociendo la historia y además irrespetando lo que ha sido la voluntad de un pueblo. Pero bueno, nosotros por ahora trabajando, haciendo todo lo posible porque Amazonas es un territorio tan complejo. Emma me preguntaba cómo hacemos para visitar Amazonas, qué podemos ver en Amazonas, qué estamos haciendo en estos momentos en Amazonas. Bueno, en primera instancia decirles que es un territorio muy complejo. Son 182.000 kilómetros cuadrados. La gente normalmente habla de Puerto Ayacucho. Exactamente en el mapa Puerto Ayacucho es un pedacito de todo lo que es esa gran Amazonas que nosotros tenemos, esa selva que es tan importante, ese territorio que es tan estratégico y fundamental para nuestro país. Bueno, nosotros hemos planteado que todo ese territorio debemos irlo viendo, digamos, con sus potencialidades por, de alguna manera, territorializarlo, no verlo todo en su conjunto para luego juntarlo como lo que somos, como la Amazonas. Por eso hemos planteado una idea, por cierto, del presidente Chávez, de los distritos motores. Porque fíjense que les contaba, usted está en Puerto Páez, pasa el río Orinoco y está en Bolívar, y un poquito después está en Amazonas. Allí estamos planteando el distrito motor Orinoco, porque el Orinoco une a estos tres estados. Y a veces los territorios que están lejos de los centros de decisión, que es otra de las cosas que plantea el presidente Nicolás, como estamos tan lejos de los centros de la decisión política, entonces, bueno, estamos abandonados, desasistidos y no hay una política de Estado que permita resolver problemas concretos en estos territorios. Allí que con el gobernador Piñate, con el gobernador Ángel Marcano y con el ministro Ricardo Menéndez estamos ya casi
teniendo la posibilidad de presentarle al presidente Maduro en los próximos días esa propuesta de Distrito Motor Orinoco. Eso es ¿Qué beneficios le va a traer en Mira, esa? muchísimos beneficios. Primeramente, eso es un territorio que tiene una dinámica social directa con Amazonas. A pesar de que estén en Bolívar y están en Apure, pues es más cerca para ellos cualquier tipo de atención, cualquier actividad social, económica en Amazonas. De allí que si juntamos el territorio, vamos a tener posibilidad ahora, ya no un estado, sino los tres, sin ningún tipo de complejo. Tú sabes que a veces hay, no, que ese es mi territorio. Bueno, esos son los límites, está bien. Pero el pueblo tiene una dinámica social que va mucho más allá de los límites. No le importa dónde están sus límites para resolver sus problemas. Yo creo que allí estaba la visión del presidente Chávez de esos territorios que nos quedan tan alejados. Y además hacemos una gran frontera allí, digamos, allí comienza toda una frontera con Colombia para nosotros de Amazonas. Así que ahí hay una propuesta de avance, de desarrollo, de visión. Porque aquí está otra de las grandes cosas, muchachos, que ustedes que están mucho más jóvenes que yo, que a veces se nos queda en el tintero. Fíjense, hay que pensar en grande. Recientemente tuvimos una conversa con el presidente Maduro, que siempre nos convoca y conversamos, y de ahí nos vamos con la mayoría de las ideas que nosotros hoy estamos impulsando. Y nos dice, pensemos en grande, no seamos minimalistas. ¿Tenemos problemas? Sí, tenemos problemas. ¿Hay dificultades? Claro que tenemos dificultades. ¿Tenemos pocos recursos? También es cierto que tenemos pocos recursos, pero podemos hacer muchas cosas. Y muchas cosas dependen de nosotros mismos. Por eso nosotros estamos pensando en grande, es decir, cosas que son complejas posiblemente para la gente interpretar hoy, pero que si logramos hacerlas serán de gran beneficio para la población. Fíjense ustedes un solo ejemplo, que lo acabamos de vivir. El viernes pasado inauguramos el primer banco en la selva venezolana. Eso se dice fácil. Eso costó Dios y su santa ayuda. ¿Por qué? Porque, bueno, hay que navegar el río para llevar las cosas. Las imágenes. Fueron unos cuantos años de sacrificio, de trabajo. Y hoy nuestra selva tiene su primer banco. Y la pregunta es, ¿y las otras selvas de los otros países fronterizos tienen? Por supuesto. Con una entidad bancaria tú puedes dinamizar la economía local, la economía entre los municipios y, por supuesto, la economía binacional. Eso es fundamental y le da servicio a nuestro pueblo. Cuando habla importante el tema de la presencia de la banca en la zona, también hablar acerca del tema, por ejemplo, de la conectividad vía internet, los medios de comunicación que puedan hacer soberanía ahí. También otro tema, usted habla de la conectividad aérea. Ya me dice que semanalmente va a haber un vuelo hasta Puerto Ayacucho. Fíjate que lo de la bancarización de la selva, que repito, parece una cosa sencilla, pero que además nos va a dar una gran posibilidad de desarrollo social y económico. Una de las primeras cosas que pasó en esa población, porque el banco tenía que estar ubicado en algún lado de la selva, en algún municipio, está ubicado justamente en lo que nosotros llamamos la capital histórica de Amazonas, porque fue la primera capital de Amazonas, San Fernando de Atabapo. Próximamente estará, digamos, de aniversario esa población tan bonita y con tantos problemas, pero que ahora empieza a ver porque no fue un banco, fue todo un edificio donde tenemos farmacia, registro civil, SENA, tribunales. Exactamente. Pasamos de tener muy pocas horas de servicio a tener casi todas las horas de servicio eléctrico. Eso dinamiza. Así mismo es la cosa, es buscando cómo conectar todas las necesidades de nuestro pueblo. Estamos rodeados de agua y a veces no tenemos agua en nuestras casas. Trabajando también con el Ministerio de Agua, municipio por municipio y sobre todo en el municipio capital, hemos avanzado mucho en el tema de la cobertura del agua. Es decir, cómo ir juntando todas las cosas para que nuestro pueblo vea, primero que no son automáticamente y que no se pueden hacer por arte de magia y que ese lapicero que tienen allí no lo podemos usar como una varita mágica para decir los problemas están resueltos, pero ciertamente hay mucha voluntad para resolver los problemas. Yo creo que de eso se trata y sobre todo no ver ningún problema como imposible. Nada es imposible, todo lo podemos resolver. ¿Cómo es el tema de los servicios públicos en el estado de Amazonas actualmente? Fíjate que una de las cosas, bueno, tú me conoces cuando yo estaba en el Ministerio del Ambiente, viceministro, por allí fuimos amigos y ciertamente una de las cosas que con mucha humildad lo digo, nos permitió la vida es aprender este tema de los servicios públicos. Y una de los que vivimos, por ejemplo, es que cuando llegamos a Amazonas, bueno, hacía 35 años no se metía un tubo, o sea, no había manera de meter un tubo, no ha habido planificación. Hay una ciudad emergida, pero por debajo no tenemos
ciudad, no tenemos tubería, no tenemos colectores, y así nos pasa tanto con la ciudad capital como con las ciudades del interior. Así que en eso hemos avanzado. Hoy tenemos un avance importante. Lo primero que hicimos fue crear la hidrológica de Amazonas y tenemos hoy Hidroamazonas. No teníamos hidrológica, es la hidrológica más joven del país, y así por supuesto que hemos avanzado en el tema del agua. No, hoy podemos decir que es uno de los problemas que mejor hemos abordado y que por supuesto la gente siente con menor intensidad en estos momentos. Cada cosa tiene un tema bastante complejo, pero que nosotros, si lo vamos estudiando bien y sobre todo con visión, porque fíjense, el tema es cómo hacer las cosas sin ninguna visión. Ustedes me ven esta camisa que aquí dice Nueva Amazonas. Eso nosotros lo planteamos hace un poco más de 3 años. Así, ¿cómo hacemos para que este territorio que el presidente Chávez hace unos 17 años dijo, Venezuela sangra por el Amazonas? Fíjense, muchachos, que Ali Primera, ahora cuando se vayan a sus casas, escribió una canción que se llama El Esequibo 2. Imagínense ustedes la visión, porque es que es un territorio muy difícil. Y para poder recuperar un territorio, no es un solo tema de que hagamos las cosas, sino que los servicios llevarán gente, hay que repoblarlo, hay que llevar, porque somos muy poquitos. Tú me preguntabas, ¿cuántos son ustedes en Amazonas? Posiblemente 1 por kilómetro cuadrado, imagínate. Con la capital, por supuesto, superpoblada, pero con el resto del territorio realmente extenso. Bastante... pero despoblado. Muy despoblado, muy extenso, pero muy despoblado. Entonces, cuando tú no poblas un territorio, ¿qué ocurre? Que otros lo ocupan. Cuando tú no ocupas las cosas, otros se encargan de ocuparlo, y es lo que un poco nos ha pasado en Amazonas. Entonces estamos dando esa batalla, esa lucha por lograr resolver las cosas, repoblar el territorio y sobre todo construir una nueva Amazonas. Bueno, lo presentamos como proyecto, lo fuimos escribiendo y el año pasado el Consejo Legislativo tuvo todo el año, debatieron los diputados y hoy se convierte, en diciembre se convirtió en Ley Estatal de Desarrollo Económico y Social Nueva Amazonas. Ahí vamos, ya tenemos las líneas gruesas, están allí, ahora las estamos desarrollando, trabajando con el pueblo. Gobernador, se nos acaba el tiempo. Tan rápido, ¿vale? Tan rápido. Y tantos temas que hablar. Sí. Me decía que, rapidito, hay vuelo semanal. Sí, el turismo es una de las anclas fundamentales. Más de 10 años sin turismo. Y ahora vamos a tener a partir del 1 de mayo, gracias a Conviasa, a su presidente, al ministro, vamos a tener un vuelo semanal. Pueden ir entonces ahora con más regularidad. El ministro de Turismo lo tuvimos allá en Semana Santa, Semana Santa en la selva. Es decir, estamos moviendo todas esas posibilidades porque, bueno, queremos que nuestro estado se desarrolle, que nuestra gente tenga alternativas. Y vayan para Amazonas, no les dé miedo, no les va a pasar nada. Vayan a conocer la selva. Fíjense que detallito, nosotros tenemos el Salto Ángel, ¿verdad? En Canaima, pero nosotros tenemos el Salto Yutagé, que tiene apenas 200 metros menos que el Salto Ángel, 715 metros esa caída del Yutagé. Hay que darle a conocer, como decía el comandante Chávez, si no se dice... El Tepuy Aután, el Cerro Aután, eso es una cuestión maravillosa. Además te quedas en un chinchorrito, es decir, es la selva, es vivir la selva, con sus dificultades, pero... Es realmente emocionante. Gracias, querido amigo Miguel Rodríguez, amigo de la casa. Gracias, Emma. De verdad, gobernador del estado de Amazonas, vamos a ir. Es un compromiso ir a Amazonas. Sí. Tenemos muchas ganas. Yo quiero llevar a mis hijos a que vivan esa experiencia de estar en el Amazonas, bueno, y se hace propicio. Gracias. A que vivan la selva, los esperamos. Sabemos el esfuerzo enorme que se está haciendo, bueno, pero de la mano, como usted bien lo dice, del 1 por 10 del buen gobierno, y que siguen trabajando, como le decía el presidente el día de ayer. Bueno, sí, que es una tarea muy dura, pero es muy buena. Es buena, exacto. Porque tenemos contacto con la gente.